Qué bendición estar juntos una vez más. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Experiencia Vendimia, el podcast donde el Espíritu Santo nos reúne para ser llenos, transformados y enviados. Si es tu primera vez aquí, prepárate. Esto no es un podcast más, esto es un encuentro con el Dios vivo. Y si ya eres de la casa, sabes que cada episodio es como entrar al lagar. Vamos a ser exprimidos. Así que abre tu corazón, toma tu Biblia, tu café y vamos juntos a vivir la experiencia vendimia. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un documento que nos pareció fascinante. Se titula El ciclo de la bendición. Es un análisis bastante profundo sobre la dinámica familiar, pero todo visto desde un texto muy antiguo, específicamente del capítulo 6 de la Carta a los Efesios. Así es, y la idea de hoy es básicamente desarmar este documento, entender su lógica, porque el autor lo que plantea es que las familias funcionan bajo un ciclo, ¿no? Un ciclo de bendición o, bueno, de lo contrario. Y nuestras acciones, ya sea como hijos o como padres, son las que alimentan ese ciclo, o pues lo rompen. Y todo arranca de una premisa fuerte, que nuestra cultura vive una crisis de autoridad. Una premisa fuerte, sí. Entonces, nuestra misión es desglosar esa estructura que propone para entender cómo se construye o se rompe ese legado. Me parece increíble que intente aplicar principios de hace 2000 años a los problemas de hoy. Claro. Y para eso el texto introduce un concepto clave que es la economía del hogar. ¿Economía del hogar? Pero, ojo, es crucial aclarar que no habla de dinero. Ajá. Ni de poder, de quien manda. Habla de un flujo de vida, un legado. La idea que propone es que cuando los hijos no honran a sus padres, cortan el flujo que viene del pasado. Y cuando los padres exasperan a sus hijos, pues cortan el futuro. La conversación de hoy va de cómo este documento sugiere restaurar ese flujo. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto. El análisis empieza con los deberes de los hijos, lo cual ya me parece llamativo, ¿no? Sí, es un punto de partida interesante. Porque el documento nos recuerda que en esa cultura, la grecorromana, los niños eran, casi invisibles, una propiedad. El hecho de dirigirse a ellos directamente ya era un acto de dignidad, algo inusual. Totalmente. Y a partir de ahí nos mete de lleno en la primera gran distinción, la diferencia entre obedecer y honrar. Ah, que no son lo mismo. Para nada. El documento cita Efesios 6.1. Hijos, obedezcan a sus padres, porque eso es lo que les corresponde hacer. Suenan parecido, pero la forma en que el texto los separa es reveladora. Empieza con la obediencia. Sí, y el análisis se va a la palabra griega upakuo, que significa escuchar debajo de. La interpretación que nos da es que es una sumisión activa, algo temporal, ligado a vivir bajo el mismo techo. Pero luego viene el segundo nivel, que es el que de verdad importa, la honra. Y la honra, argumenta el texto, no es una acción, sino una actitud. Y es para siempre. O sea que la obediencia es un comportamiento que se puede, superar con la edad. Pero la honra es una postura interna que te moldea para toda la vida. Esa es una distinción enorme. Exactamente esa es la idea. Es la diferencia entre hacer lo que te dicen y convertirte en alguien que valora la sabiduría. Para la honra, el texto usa otra palabra griega, timao. Timao. Que se traduce como dar peso, valorar como precioso. No es un acto, es una valoración. Y aquí es donde se conecta esto con una promesa, casi como una ley universal. Aquí es donde se pone muy interesante. El documento cita los siguientes versículos. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Lo presenta casi como una transacción cósmica, ¿no? Das honra, recibes una vida buena. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Es literal? ¿Es magia? Es una excelente pregunta. El texto no lo presenta como magia, sino como una ley de causa y efecto. La lógica es que honrar a los padres no depende de que sean perfectos o se lo merezcan. De hecho, el autor insiste mucho en esto. Se honra la posición, la investidura, no necesariamente la persona. Al hacerlo, te posicionas con humildad para recibir la sabiduría de la generación anterior.
Deshonrarlos, en cambio, es un acto de soberbia que te aísla. Te corta, sí. Te corta de esa raíz y te obliga a aprender todo desde cero. La larga vida se entiende entonces como una vida de calidad, estable, construida sobre un fundamento. Entiendo. O sea, deshonrar es, en esta visión, un acto de autosabotaje. Y, para que no quede duda, el documento saca la artillería pesada con una cita de Proverbios. Y es brutal. Dice, «Al que mira con burla a su padre, los buitres del valle les sacarán los ojos». Es una imagen increíblemente violenta. Muchísimo. El autor la usa para generar un impacto. Quiere subrayar que en este marco, la deshonra no solo es mala educación, es un acto autodestructivo. Y el texto lo conecta con el estancamiento de personas muy talentosas que nunca despegan. La explicación que da es que, al despreciar su origen, han cortado la raíz de la honra. Ok, entonces el documento establece este estándar altísimo para los hijos. Pero inmediatamente después da un giro. Argumenta que esto solo funciona si la autoridad es digna de respeto. No es una calle de un solo sentido. Para nada. De hecho, la siguiente sección arranca con una frase que es un pilar en todo el argumento. La autoridad sin relación genera rebelión. Me encanta esa frase. Y aquí el foco se mueve a los padres. Y para entender la magnitud de lo que se pide, el documento nos lleva a la Roma del primer siglo. Se refiere a la patria potestad, ¿cierto? Exactamente. La patria potestad le daba al padre un poder legal absoluto sobre sus hijos, de vida o muerte. Eran su propiedad. Tal cual. Podía venderlos, ejecutarlos, sin consecuencias. En ese mundo, la instrucción que analiza el texto, de Efesios 6:4, es presentada como algo sísmico, revolucionario. Cierto, porque dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. En una cultura donde un padre podía hacer lo que quisiera, esto era un cambio de paradigma radical. Es decirle al poderoso, tienes un límite. Y lo fascinante es el lenguaje. El autor señala que la palabra griega es parorgixo. No es no molesten a sus hijos, es mucho más profundo. ¿Qué significa? Describe el acto de provocar un resentimiento amargo, hiriente, una ira que se ancla en el alma y destruye el espíritu. ¡Wow! ¿Y qué acciones concretas, según el documento, provocan esa ira? Porque el texto las enumera. La primera es la corrección con violencia desmedida, cuando un padre descarga su propia frustración. Luego menciona la inconsistencia. El ejemplo que da es devastador. Hoy te ríes de su travesura, mañana le pegas por lo mismo. Esa arbitrariedad genera una inseguridad profunda. Totalmente. La tercera, las comparaciones. El clásico, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Y la última, que me parece clave, es la incapacidad de los padres para reconocer sus errores y pedir perdón. Y el hilo conductor de todo eso es la injusticia, la hipocresía. Desde la perspectiva del documento, esto rompe la confianza del niño. Y de esa confianza rota nace la ira amarga, el parorgizó. El texto lo conecta con otra cita, de Colosenses, que dice, «Padres, no sean tan estrictos con sus hijos para que ellos no se desanimen». Claro. La idea es romper la voluntad rebelde, pero manteniendo intacta la dignidad y el espíritu. No se trata de aplastar. Bien, entonces, si lo que no hay que hacer es provocar esa ira, ¿cuál es la alternativa? La propuesta constructiva. Y aquí es donde el documento presenta el concepto que lo envuelve todo. Paideia. Sí, y es fundamental entender esto. Paideia, según el análisis, es mucho más que disciplina o castigo. El autor lo define como una culturización integral. Culturización integral. Es un proceso completo de formación, entrenamiento, corrección, instrucción y sobre todo el ejemplo. No es un evento aislado, es crear una atmósfera en el hogar. Y el documento desglosa esta paideia en dos partes. La primera es la instrucción, en griego nautesia, y me encantó la explicación. Significa poner en la mente. La idea no es solo dar órdenes, es enseñar a pensar, formar una cosmovisión desde la fe. Y el segundo componente es la disciplina. El texto la define como poner límites. Y aquí uso una de sus frases más contundentes. El amor sin límites no es amor, es negligencia. Uf, qué fuerte.
La idea es que los límites, las reglas claras, son una expresión de amor porque crean un entorno seguro donde el niño puede florecer. Para reforzar ese punto, el autor recurre a más textos. Uno de Proverbios. Si no corriges a tu hijo, es que no lo quieres. Y otro de Hebreos, que reconoce que la disciplina no es agradable, pero a la larga produce rectitud. La lógica es que el dolor a corto plazo es un acto de amor que busca el bienestar a largo plazo. Exactamente. El argumento central se resume en esto. La meta final no es el control del comportamiento externo. No es que los niños se porten bien en público para no avergonzarnos. La meta real es la transformación del corazón, transferir valores, una fe, a la siguiente generación de forma auténtica. Y para cerrar esa sección, el documento usa otra imagen poderosa. Dice, el púlpito más influyente del mundo no es el de una iglesia, es la mesa de tu comedor. Se me quedó grabada esa frase. El documento cierra con una sección final, volviendo el corazón, que une todas las piezas. Es un llamado a restaurar ese flujo de vida del que hablabas al principio. Y en esa conclusión, el autor presenta 2 llamados a la acción muy directos. El primero es para los hijos, incluso los adultos. Los llama volver a la honra, a tomar la iniciativa para reparar la relación, no porque los padres sean perfectos, sino para, en palabras del texto, activar la bendición y romper ciclos de estancamiento. ¿Y el segundo llamado, el que es para los padres? A los padres les pide que abandonen la ira, que asuman su responsabilidad en la paideia. Y de forma muy valiente, el texto sugiere que si han sido injustos o violentos, deben tener la humildad de pedir perdón a sus hijos. ¿Pedir perdón? El autor afirma que eso no les hará perder autoridad, sino todo lo contrario. Les hará ganar un respeto genuino. Es un cierre que busca restaurar, no culpar. En resumen, el ciclo de la bendición presenta un modelo familiar casi como un ecosistema, ¿no? Interconectado. Las acciones de los hijos impactan su destino y las de los padres moldean el futuro. Sin duda, ofrece un marco muy estructurado sobre autoridad y legado. Y creo que más allá de que se comparta o no su fundamento de fe, nos deja con una pregunta final muy provocadora. A ver, adelante. En un mundo donde las estructuras familiares son cada vez más diversas y los roles más fluidos, donde la idea de autoridad está siempre en tela de juicio, ¿qué elementos de esta dinámica que propone el texto, de honor mutuo, de responsabilidad para formar y no para aplastar, de una transferencia intencional de valores, podrían ser universalmente relevantes? Y, por el contrario, ¿qué partes de este modelo tan jerárquico nos resultan hoy completamente anacrónicas? Es algo en lo que vale la pena pensar. Familia, llegamos al final de este episodio, pero no al final de lo que Dios comenzó hoy en ti. Lo que escuchaste no fue casualidad, fue Dios hablándote al oído, diciéndote te veo, te amo y tengo un propósito mayor para tu vida. Nos encontramos en el próximo episodio, porque el lagar nunca cierra y el vino nuevo sigue fluyendo. Esto fue una producción de Vendimia Church.